Que Dios los bendiga. Muy buenos días, hermanos en Cristo. Gloria al Señor. Me alegra ver a todos los hermanos juntos en armonía, como dice la palabra. Amén. Bienvenidos, hermanos, amigos que nos ven en la parte de atrás. Que Dios los bendiga siempre. Y está siempre el Señor Jesús dispuesto a escuchar el clamor de todos los que le buscan. Amén. Que Dios bendiga. Hoy vamos a continuar con el estudio de la vigilia de oración. Amén. Habíamos visto ya el punto 7. Se trata acerca de los ejercicios de oración. Amén. Ejercitar. ¿Cuándo se ejercita estos estudios? Estas oraciones. Cuando tenemos un tiempo con Dios. Amén. Cuando estamos orando hay que practicar este tipo. A un principio lo vas a ir practicando como de costumbre. Estás acostumbrado a agradecer al Señor. Amén. Pero cuando vas a ir creciendo espiritualmente, vas a tener una comunión con Dios. El Espíritu Santo te va a ir dirigiendo. Amén. Y cuando el Espíritu Santo te va a dirigir, Él te va a decir qué tipo de oración debes hablar con Él. Amén. ¿Qué tipo de oración debes hacer? Vamos a guardar silencio. Amén. Todos juntitos. Él te va a guiar. Pero en principio tienes que practicar. Tienes que saber los tipos de oración. ¿Con qué objetivo? Para no ser engañado. Para no orar cosas que no convienen. Por eso estamos aprendiendo a orar. Amén. Los tipos de oración. Estamos en este punto. Son varios tipos. Yo voy a tratar de ver todo lo que es la Biblia. Amén. Todo lo que enseña la Biblia. Puede haber más o puede haber menos. No lo sé. Pero tú lo vas a ver, hermano. Tú lo vas a practicar. Y de verdad lo vas a sentir. Amén. Es un estudio que lo he hecho varios años, hermanos. Y ustedes tienen que verlo, analizarlo y practicarlo. Amén. A su nombre. Entonces, habíamos visto 4 tipos de oración. ¿Cuáles son? A ver, vamos a recordar. ¿Qué tipos de oración hemos visto? 4 tipos. ¿Cuáles son, hermanos? Tenemos que acordarnos. Agradecimiento. Agradecimiento, número 1. Número 2. ¿Se acuerdan? Oración de adoración. Número 3. Oración de alabanza. Número 4. Oración de ¿qué? De petición. Lo que comúnmente todos hacemos cuando somos nuevitos. Solamente sabemos pedir, pedir y pedir. ¿Ve? Pero cuando sabemos pedir, ¿qué debemos aprender? Dice la palabra. Número 1. Tenemos que estar convencidos de lo que estamos pidiendo está dentro de la voluntad de Dios. Número 2, tenemos que hacerlo, pedir con fe. Amén. 2 cosas que debemos saber muy claro. Amén. Porque si no sabemos esto, hermanos, podemos pedir cosas que no convienen. Por eso dice la palabra, pedís, pero pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hay que saber pedir a Dios. Por eso hay que estudiar la palabra. A veces nosotros seguimos nomás al que está allá adelante, pero no escudriñamos la palabra. Hay que escudriñar la palabra para saber los tipos de oración, si están dentro de la voluntad o no están. Amén. Por ejemplo, la oración de Elías cuando Jezabel le persigue y le dice que le iba a matar. ¿Cuál era su oración? Señor, quítame la vida. ¿Para qué quiero la vida? Amén. ¿Eso está dentro de la voluntad de Dios? Díganme. Pedir morirte, pedir que Dios te quite la vida, no está dentro de la voluntad de Dios. Por eso Dios no escuchó la oración de Elías. Por eso hay que aprender, hermanos. Amén. Hoy vamos a aprender otros 4 tipos. Estamos en el punto 7. Recuerden, ejercitar los tipos de oración. Número 5, hoy vamos a ver oración de confesión de pecados. Amén. Número 6,
vamos a hablar acerca de la oración de unidad, la oración que la iglesia puede practicarlo en unidad, en forma conjunta. Número 7, oración de consagración, cuando nos dedicamos a Dios a servirle para toda nuestra vida, o cuando dedicamos a niños, amén, al servicio de Dios. Todos estos aspectos vamos a verlo el día de hoy. Y número 8, oración de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Es la oración citando la escritura, citando pasajes bíblicos, versos bíblicos. Esto también tiene poder, amén. Estos 4 tipos hoy lo vamos a ver, amén. Empecemos. Antes de poder empezar, vamos a levantar nuestras manitos y vamos a agradecer al Señor, amén. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido estar delante de ti, poder continuar este estudio, tal vez un poco extenso, pero es necesario que lo sepamos, Señor, discernir, aprender, digerir lo que es bueno, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que todo lo que hablemos sea conforme a tu Espíritu Santo. Guíanos a través de la Escritura para hablar correctamente lo que está escrito en tu palabra, Señor. Muchas gracias, Dios amado, en el nombre de Jesús. Y no permitas que nada nos distraiga, que podamos escuchar la palabra atentamente, Señor, y aprender acerca de la oración. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios bendiga esta palabra. Amén. Oración de confesión. El Salmo 69, verso 5 nos habla: Dios, tú conoces mi insensatez. Amén. Muchas veces le dice, Señor, tú conoces lo que soy negligente, insensato, y mis pecados no te son ocultos. Amén. Dios sabe todo. Amén. Vamos a guardar silencio, escucharemos atentamente. Nuestros pecados ante el Señor no son ocultos, como dice el salmista. Amén. Debemos saber eso. Número 2, Salmo 32, verso 5 dice: mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad, mi maldad, quiere decir. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esa es la oración de confesión de pecados. Decirle al Señor: Señor, he pecado contra ti. Señor, he hecho esto. Mis pecados no te son ocultos. En vano voy a querer esconder. Tú lo conoces todo, Señor. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, si le decimos a Dios, he pecado en esto, dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. ¿Y qué dice? Y limpiarnos de toda maldad. Él te va a perdonar si has pecado. Querido amigo, queridos amigos, Dios los va a perdonar si ustedes le dicen al Señor de todo corazón. Dice la palabra que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. ¿Para qué? Para salvación. Amén. Proverbios 28, 13 dice: el que encubre sus pecados, escuchen bien, aquellos que los mantienen ocultos durante años, no los confiesan, los guardan en su corazón, dice, no van a prosperar. Ahí van a estar estáticos, quietos. Mas aquel que los confiesa, dice la palabra, y se aparta, dice. Una cosa es confesar tus pecados y otra cosa muy diferente es apartarte de él. Amén. Si tú los confiesas y en tu corazón y en tus hechos demuestras que realmente estás arrepentido, eso quiere decir que te estás apartando del pecado, te estás alejando del pecado.
Porque una cosa es decir, Señor, te amo, te adoro, pero sigues pecando lo mismo. No te has arrepentido, porque tu corazón no es sincero delante de Dios. Amén. El que se aparta alcanzará misericordia. Dios te va a perdonar. Hallarás el perdón, la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si confiesas tus pecados. Oseas 14:2 dice: llevad con vosotros palabras de súplicas. Eso es lo que quiere Dios, que con un corazón sincero, contrito y humillado te acerques. Amén. Hace un momento estábamos orando con súplica, ¿ven? Con quebrantamiento del corazón. Eso le agrada a Dios. Y volver a Jehová, dice, y decirle: quita mi iniquidad, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Labios que confiesan su nombre, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. ¿Quiénes son los de doble ánimo? Los que un día están bien y otro día están mal. Eso a Dios no le agrada, dice. Limpien vuestros corazones. Hay que acercarse a Dios de todo corazón. Pase lo que pase, pruebas, dificultades que se presenten, tu corazón no tiene que cambiar. Tienes que tener una mirada en el Señor. Dice la palabra de Jesús que nuestra mirada debe estar en el Señor, en el autor y consumador de la salvación, de la vida, amén, de la fe. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Hechos 3:19 dice: arrepentíos, arrepentimiento, confesión de pecados, y convertíos, apartarse de los pecados. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Los pecados únicamente serán borrados si tú te arrepientes y en los hechos demuestras que te has apartado de corazón de los pecados. Ahí el Señor recién va a borrar tus pecados y no se va a recordar nunca más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Romanos 10, verso 9 al 10 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Si confiesas con tu boca, esta es la oración de arrepentimiento cuando nosotros nos hemos convertido al Señor, cuando nos hemos entregado nuestra vida. Amén. Y el verso 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia. ¿Pero qué dice? Pero con la boca se confiesa para ser salvos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice 1 de Juan 2:23, dice: el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Amén. Tienes que confesarle a Jesús, dirigido al Padre. Todo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segunda de Crónicas 7:14 es un texto ya conocido. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Amén. Es el primer paso. Amén. Clamar a Dios. Luego orar. En ese paso estamos en este momento, hermanos. Orar. Y además de orar, tienes que buscar su rostro. Amén. Buscar su presencia, hemos dicho, significa buscar el rostro de Dios, es buscar su unción, su Espíritu Santo, su presencia. Amén. Eso es buscar el rostro de Dios. Se convirtieren de los malos caminos. Una vez que has orado, te has convertido, estás buscando el rostro de Dios, dice la palabra, en los hechos tienes que demostrarle a Dios que realmente te has arrepentido.
cuando ya no vuelves a cometer el pecado de antes. Si antes mentías, ahora ya no lo haces. Amén. Poco a poco Dios te está transformando, te está cambiando tu vida. Amén. Dice la palabra, entonces yo voy a oír desde los cielos. Va a escuchar tu oración el Señor cuando demuestres al Señor un cambio verdadero en tu vida. Amén. Perdonaré tus pecados y además voy a sanar tu corazón. Amén. Cuando habla la Biblia de tierra, está hablando del corazón. En la parábola del sembrador, la Biblia nos habla que la tierra representa el corazón del hombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué cosa va a sanar el Señor? Nuestro corazón. No solamente nuestro corazón, todo lo que tengamos a nuestro alrededor, las bendiciones que tal vez el diablo nos ha robado, el Señor lo va a restaurar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Nehemías 1, versos 5 al 7 dice, y dije, te ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído. Esté atento tu oído. Amén. Y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Es una confesión al Señor, amén. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos y estatutos, preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Amén. Aquí Nehemías está haciendo una confesión de sus pecados y las del pueblo de Israel. Amén. Así es un modelo a seguir. Si ustedes ven, está confesando sus pecados, está diciendo que no han cumplido sus mandamientos, los preceptos de Dios. Amén. Por eso se han alejado de Él. Amén. Y hace un compromiso de seguirle a Dios. Daniel capítulo 9, verso 3 al 6 y verso 8 al 10 dice la palabra. Y volví. Esta es una oración de arrepentimiento de Daniel cuando hace su confesión de pecado. Dicen, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración. ¿Cuándo uno le busca? En oración. Amén. ¿Cómo le buscas a Dios? En oración. Dice, y ruego, súplica, quebrantamiento, corazón contrito y humillado. En ayuno es una de las formas. Amén. Cuando un cristiano de verdad, de corazón, se convierte al Señor. Con ayuno, lloro y lamento. Silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, escuchen bien, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y no hemos apartado de tus mandamientos y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él hemos sido rebeldes, dice Daniel. Amén. Así debemos orar, hermanos. Les estoy mostrando con estos pasajes bíblicos. Esta es la manera de orar. Amén. De corazón, confesarle al Señor, por más vergonzoso que sea. Estás a solas con Dios, hazlo. Amén. Sé sincero con Dios y pedirle misericordia para que te perdone.
Amén. Y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes y que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Si te das cuenta, es parecida a la oración de Nehemías. Amén. 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 A veces podemos seguir esos modelos. Vas a aprender a orar si escudriñas la palabra de Dios. Te va a faltar tiempo para poder hablarle a Dios. Porque muchas veces no podemos orar, se nos quedan las palabras cortas, porque no escudriñamos la Escritura. Allí está el secreto. ¿Qué dijo Jesús? Escudriñad las Escrituras, porque allí está el conocimiento de Dios, y el conocimiento de Dios es la vida eterna. Amén. ¿Qué dice la palabra más? Salmo 51, verso 1 al 10. Es un modelo de oración a seguir también. Dice la palabra: ten piedad de mí, oh Dios. Voy a solamente leer. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, dice, ¿qué? Un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. A veces cometemos errores, ofendemos al hermano, a la hermana. Dice que debemos confesarnos los unos a los otros. Amén. Para que seamos sanados. A veces podemos murmurar de alguien, criticarle a alguien. Hay que pedirle perdón. Porque a veces eso trae enfermedad a la iglesia. Por eso hay muchos que no pueden escuchar la voz de Dios. No pueden comunicarse con Dios porque hay un estorbo espiritual en su vida que impide que tengan una comunicación fluida con el Espíritu Santo. Amén. Levítico capítulo 5, versos 5 al 6 dice: cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Así era la ley de los judíos, tenía que confesar lo que ha pecado. Y para su expiación, para que sean redimidos sus pecados, dice: traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera, una cabra que ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Amén. Antes los judíos en los tiempos de Moisés ofrecían corderos, ofrecían becerros. ¿Con qué objetivo? Para que Dios les perdone sus pecados, cuando ofendían a Dios, cuando pecaban. Amén. Pero ahora ya no es así. Jesús ha muerto como Cordero de Dios. Amén. Fue llevado al matadero. Fue llevado a la cruz. Por su sangre tenemos acceso a Dios directo. Amén. Él es el Cordero de Dios. Él se ofreció en sacrificio vivo, santo y agradable. Josué 7:20 dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho.
¿Por qué Acán confiesa sus pecados? Acán, cuando entran a una de esas ciudades a conquistar la tierra prometida, Acán, bien claro, Dios dijo, no van a tomar del anatema nada. O sea, anatema es maldito. De la tierra que ustedes van a conquistar no van a tomar nada. Pero él, ¿qué hizo? Robó un lingote de oro, un manto babilónico. Amén. Por esa razón, Josué no tuvo victoria. Si usted lee el libro de Josué, había un momento en que Josué se queda preocupado porque Dios no había dado la victoria, más bien habían muerto. Y se preguntaba por qué razón no hemos ganado esa batalla. Y ora a Dios y le dice Dios, porque alguien tomó algo del maldito. Amén. No podemos tomar las cosas que no han sido consagrados a Dios. Amén. Por esa razón Acán confiesa su pecado. Comenta que yo así he robado, así le dice a Josué. Amén. Amén. Yo he pecado. En esos tiempos, ¿cómo era? Ojo por ojo, diente por diente. La gente que pecaba, que hacía en contra de los mandamientos de Dios, ¿cuál era su castigo? Los apedreaba. A los adúlteros los apedreaba. ¿Amén? A los mentirosos igual. Así era antes, hermanos. Pero ahora la gracia va más allá, hermano. Te perdona Dios. Amén. Su misericordia es grande. A su nombre. Primera de Samuel 15:24 dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Amén. Igual Saúl desobedeció a Dios. Amén. No esperó al profeta Samuel. Amén. Gálatas 6:1 dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restaurarle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre. Considérate a ti mismo, dice la palabra, no sea que tú también seas tentado. Cuando veas a un hermano que ha cometido una falta, que ha pecado, quiere decir, ustedes que son espirituales, ustedes que son hombres de oración, mujeres de oración, restáurenle, pero con un espíritu de mansedumbre, con amor, con cariño, con ternura. Amén. Dice la palabra de Dios. Amén. A su nombre. Gloria. Pero ahí se demuestra quién es un cristiano de verdad. Pero si, digamos, un hermano te confiesa su falta y vos carnalmente empiezas a divulgar su pecado a todos, ¿qué estás haciendo? ¿Estás restaurando su vida? No, estás destruyendo su vida. Por eso a veces la Biblia nos dice que nosotros somos homicidas cuando damos muerte a nuestro hermano. Asesinar no solamente significa que le quites la vida. Asesinarlo a tu hermano es cuando tú le destruyes su vida, haciéndole quedar mal ante todos, publicar su pecado. Él se avergüenza y ya no quiere saber nada. Por eso muchas veces vemos que muchas vidas se van de la iglesia. Las cosas, hermanos, los pecados, se le debe confesar a una persona espiritual. Aquí dice claramente, no a un hermano carnal, un hermano que no ora, que no busca a Dios. Un hermano carnal solamente va a criticar, va a murmurar, va a chismear. Eso es lo único que va a hacer. ¿Y eso qué va a traer? Contiendas, disensiones. Va a traer división. ¿Sí o no, hermanos? Pero un hermano con un espíritu de mansedumbre, un espíritu de oración que se va a dejar guiar por Dios, te va a restaurar, te va a decir palabras claves para que tú te arrepientas de corazón. Amén.
porque debemos considerarnos a nosotros mismos. Nadie es santo aquí, o alguien puede decir que es santo. Puedes equivocarte tú un día, puedes caer. Podemos ser tentados, dice la palabra. Podemos ser probados. Amén. Hay que tener mucho cuidado. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos a los otros, dice, las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Sobrellevar las cargas, o sea, lo que te confiesa sus pecados, debes presentarle al Señor. Hablar, Señor, mira, tal persona está así, te entrego sus cargas, Señor. Amén. Intercediendo por su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es la oración de confesión de pecados. Amén. A su nombre. Ahora vamos a ver la oración de unidad. Esta oración es ponerse de acuerdo, ¿amén?, sobre algo, sobre un asunto, y orar en forma conjunta. Salmo 133, verso 1 y verso 3 dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué tiene que haber antes de poder practicar este tipo de oración? Tiene que haber unidad entre los hermanos. Tienen que amarse los unos a los otros. Amén. Tiene que haber esa armonía. A su nombre. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, dice el Señor, envía bendición y vida eterna. Cuando hay unidad, armonía entre los hermanos, Dios envía bendición. ¿Qué más? Vida eterna. Vas a conocer al Padre Dios y Jesucristo. Eso es lo que Dios va a enviar. A su nombre. Pero si no hay unidad, no va a haber esto. Va a haber muerte. No va a haber bendición, va a haber maldición. Hay que tener mucho cuidado. Primera de Crónicas 1:10 dice, Primera de Corintios, 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Ojo, una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente, ¿qué dice? Unidos en una misma mente y un mismo parecer. Todo tenemos que tener en común. ¿Amén? La visión de la iglesia, que es alcanzar vidas. ¿Amén? Tenemos que tener un mismo propósito. No uno que diga, no, yo no pienso así, yo no comparto con el pastor sus ideas. ¿Eso qué está pasando en ese hermano? Hay división. No piensa en la visión de la iglesia. ¿Amén? Aquí dice claramente que todos tengan una misma cosa. Estén unidos en una misma mente y un mismo parecer. La iglesia primitiva, ¿por qué se caracterizaba, hermanos? Porque tenían ellos todas las cosas en común. Amén. Nadie decía, esto es mío, esto es tuyo. No. Todos pensaban de una misma manera. A su nombre. Gloria. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, animaos unos a otros. ¿Qué dice la palabra? Anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacéis. Hay que animarnos los unos a los otros. ¿Eh? A su nombre. Gloria. Hay que edificarnos. Si algo has escuchado de alguien, una enseñanza que puede hacer que la iglesia se levante espiritualmente, venlo, enséñalo, publícalo, no te lo guardes para ti. Amén. A su nombre. Porque a veces otros se lo guardan para ellos. Están viendo que la iglesia está así, está tambaleando y necesita una palabra que los anime y ellos se lo guardan. ¿Qué está demostrando? Falta de unidad, falta de compromiso con la obra.
Mateo capítulo 18, verso 19 al 20 dice: otra vez os digo, escuchen bien, que si dos de vosotros, que si dos de ustedes, dice, se ponen de acuerdo, dice, en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, ¿qué cosa dice la palabra? Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hay que ponerse de acuerdo. Basta dos personas en un mismo propósito, en un mismo parecer, con una misma mente. ¿Qué dice la Biblia? Les será hecho. Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, ¿qué dice la palabra? Dios va a estar cuando hay un mismo parecer, un mismo sentir. Amén. Cuando hay amor, Dios va a estar ahí. Cuando hay armonía, Dios va a estar ahí. Amén. Muchas veces nos hemos confundido. Explicamos este verso bíblico de esta manera. Contar que nos pongamos de acuerdo, estemos los dos juntitos, Dios va a estar ahí. No es así. Depende de tu corazón. ¿Con qué corazón le estás hablando a Él? Si en tu corazón hay amor, va a estar. Si en tu corazón hay odio, rencor, amargura, resentimiento, falta de perdón, Dios va a estar ahí. Aunque te congregues con tu amigo, no va a estar ahí Dios, porque no están poniéndose de acuerdo, porque su corazón no está lejos de Él. Por eso dice, en el Evangelio dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, obedeciendo mandamientos de hombres. Habéis invalidado el mandamiento de Dios. ¿Cuál es el mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amén. Por vuestra tradición, por las costumbres. Amén. A su nombre. Gloria. Dice la palabra en Hechos 2:42, y perseveraban, escuchen bien, un ejemplo de la iglesia primitiva, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Se llevaban bien los cristianos de la iglesia primitiva, en el partimiento del pan, en el alimento físico, en el alimento espiritual, compartían. ¿Y qué más dice? Y en las oraciones. Eran unidos en oración. Así tenemos que ser. Por eso yo les pido que estén temprano, oremos juntos. Amén. Solamente orando juntos vamos a hacer que esta iglesia se levante espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes, quiere decir unidos. ¿En qué? En oración. Perseverar. Una cosa es orar juntos por un tiempo y otra cosa muy diferente es perseverar. Ser perseverante, ser paciente, mantenerse en oración. Amén. No es un ratito la oración, hay que mantenerlo toda la vida, hasta el fin. A su nombre. Dice, y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 12:12 dice, donde muchos estaban reunidos orando. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Amén. Hechos capítulo 4, verso 23 al 31. Mira cómo oraba la iglesia primitiva. Oraba con un propósito. Vamos a ver cuál era el propósito. Escuchen bien. Verso 23 dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, escuchen bien, ¿qué dijeron los de la iglesia? Soberano Señor, escúcheme, es un modelo de oración de unidad.
soberano Señor, tú eres Dios, que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensen cosas vanas? Se reunieron los cielos, los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Por qué verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús? ¿A quién ungiste? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuando tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Escuchen bien, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Cuál era su propósito? Hablar la palabra con denuedo. ¿Qué es denuedo, hermanos? ¿Saben? ¿Alguien me puede decir qué es denuedo? Valentía. Esa valentía solo Dios te lo puede dar. Porque muchas veces le dicen a un hermano, hermano, anda a predicar. El hermano a veces no quiere predicar. ¿Por qué? Porque se avergüenza, o tiene miedo, o es tímido, no puede hablar. Pero cuando uno es investido del poder de lo alto, ya no tiene miedo. Se puede poner en media feria y predicar el evangelio. Amén. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, dice la palabra. Amén. Ese era su propósito, hablar con denuedo la palabra. Y dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, cuando hubieran terminado de orar, dice, el lugar en que estaban congregados tembló. Amén, la oración hace que tiemble la tierra. Y todos, dice la Biblia, fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Si quieres ser valiente, si quieres predicar el Evangelio de Jesucristo con poder y autoridad, habla con Dios en oración. Si queremos ir a predicar, hermano, tenemos que mantener una oración unida en la iglesia. Amén. A su nombre. La valentía no va a venir así por así. En tu corazón hay ese sentir de predicar. Amén, gloria a Dios. Pero qué lindo sería que esa valentía, ese deseo del corazón de ir a predicar esté acompañada con poder, autoridad, denuedo del Señor. Las maravillas que podemos hacer en el nombre del Señor. Amén. Hechos 12, 1 al 5 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes, escuchen bien, echó manos a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Había un tiempo de persecución en la iglesia. Así como había el derramamiento del Espíritu, sobrevino una gran persecución. Dice la Biblia que mataron a Jacobo, a Santiago, amén, hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, procedió también a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, amén. Mataron a Santiago, luego procedieron a meter a la cárcel a Pedro, amén. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel Herodes a Pedro, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno para que le custodiasen, le cuidasen, le protegieran, ¿no? Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia, ¿qué dice? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, para que Dios lo libere. Amén. Eso es la oración. Su propósito era orar por la liberación de Pedro. Amén. Séptimo tipo de oración. Oración de consagración. ¿Qué es consagración?
¿Qué será consagración? Consagración es la acción por el cual se destina al culto de Dios una cosa común o profana por medio de oraciones, ceremonias y bendiciones. Es lo contrario a la profanación y al sacrilegio, que consiste en emplear en usos profanos una cosa que estaba consagrada al culto a Dios. Amén. Es dedicar a Dios nuestra vida u objetos o cosas que quieres consagrarlo a Dios. Esa es oración de consagración. Amén. Vamos a ver, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8 dice: haya pues vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Escuchen bien, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué dice la palabra de Jesús? Siendo rey, siendo Dios, se despojó a sí mismo. Tomó la forma de un siervo, de un ser humano común y corriente. Jesús, siendo Dios, estaba con los fariseos, con los publicanos, estaba con la gente que tenía poder. No, estaba con los pobres, ¿amén? Con la gente necesitada. Con ellos estaba Jesús. Se hizo obediente, dice la Biblia, se dedicó a la obediencia enteramente hasta la muerte. Se dedicó a ser obediente a su Padre. ¿Amén? Si tú lees todo el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, te vas a dar cuenta, siempre habla de su Padre. Amén. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Amén. A su nombre. Gloria. A su gloria. Su vida fue consagrada a Dios. Hebreos capítulo 5, versos 7 al 8 dice: y Cristo en los días de su carne, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Lucas capítulo 22, verso 41 al 42 dice: cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad para que no entren en tentación. La oración es la clave para no entrar en tentación, para no caer en pecado. La oración te liberta. Cuando tú te dedicas un tiempo a hablar con Dios, cuando va a transcurrir un tiempo, Dios te va a quitar lo que tú tenías. Tal vez algunos tenían adicciones, Dios los va a quitar, los va a liberar. Si antes mentías, ya no lo vas a mentir, porque Dios te va a libertar en la oración. Amén. A su nombre. ¿Por qué los discípulos lo abandonaron al Señor cuando vinieron a prenderle para llevarle preso? ¿Por qué razón? Porque no tenían mucha oración. No oraban mucho tiempo. Inclusive el Señor les dice: ni una hora han podido orar. Oren pues para que no entren en tentación. Tenemos que tener una vida de oración. Si no hay una vida de oración, no vamos a poder ser cristianos. Vamos a caer fácilmente nos vamos a doblegar. Va a venir una doctrina diferente y vamos a caer. Amén. Pero si estamos en oración, Dios nos va a advertir. Ya les he enseñado varias cosas, ya les he enseñado. Espero que estén reteniendo, espero que lo estén poniendo en práctica, porque si lo hacen van a ver la gloria de Dios, van a ver que su vida va a cambiar. Amén. A su nombre. Y dice: y puesto de rodillas oró: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la
tuya. Era obediente al Padre. Si alguno quiere venir en pos de mí, en Lucas 9:23 dice, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Hay que negarse. Tome su cruz cada día y siga. ¿Qué es tomar la cruz? Aborrecer esta vida. Aborrecer todo lo que te gustaba antes en el mundo. Amén. Negarse a sí mismo. Porque por causa de Cristo también vas a ser desechado. Tus amigos se van a alejar. Amén. Los amigos se alejan cuando ya tú conoces a Dios. Ah, ese es cristiano, ¿para qué vamos a estar a su lado? Nos va a hablar de aleluya. No, se alejan de ti. Salmo 51, versos 2, 7, 10, 16 al 17, dice la palabra. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esa es una oración de consagración, pidiendo a Dios que te limpie, pidiendo a Dios que te purifique. Amén. Creo en ti, oh Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. ¿Qué es recto? Integridad. Un corazón íntegro, un corazón santo, puro. Porque no quiero sacrificio, dice Dios. Escuchen bien, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, escuchen bien, ¿qué ha sido? A ver, repetiremos todos juntos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Qué es el sacrificio? Entregarle un corazón contrito, quebrantado, con lágrimas de corazón, de un verdadero arrepentimiento. Amén. Esos son los sacrificios. Primera de Samuel 15:22 dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Pero ¿cuáles sacrificios está hablando Samuel? De los holocaustos, los becerros, por el pecado. ¿Amén? No, el obedecer también es mejor que esos sacrificios. Y prestar atención a la grosura de los carneros. La gente en Israel en esos tiempos expiaban su pecado a través de holocaustos, sacrificios de animales. Pensaban que con eso era suficiente, pero Samuel aclara en este texto, nos dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Amén. A su nombre, a su gloria. Cuando tú tienes un corazón quebrantado, contrito, automáticamente tú vas a ser obediente a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vas a hacer la voluntad de Dios. Primera de Crónicas 23:13 dice, Aarón fue apartado para ser, ¿qué? Dedicado a cosas más santas, para que quemasen incienso delante de Jehová y le ministrasen y bendijeren en su nombre para siempre. Levítico 22, verso 2. Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Primera de Samuel 24 al 28 dice. Primera de Samuel capítulo 1, verso 24 al 28. Después que hubo destetado, esto está hablando de Ana, del profeta Samuel, perdón. Escuche bien cómo fue su oración de Ana, cómo le dedicó a su primogénito, a su hijo Samuel, a Dios. Después que fue destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. El niño era pequeño. Y matando al becerro, trajeron el niño a Elí. Elí era el último sacerdote, el último juez
en esos tiempos, el penúltimo juez. Y ella dijo, oh Señor mío, escuchen cómo Ana ora. Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¿Qué dice amén? Le dedicó a Samuel a Dios. Lo dedicó a Dios todo el resto de su vida. Ella era estéril. Ana era estéril. No podía concebir. Cada año iba a orar, cada día iba a orar, a pedir que Dios le mandase un hijo. Por eso le dice, yo era aquella mujer que oraba junto a ti. Amén. A su nombre. Entonces, cuando le dice, voy a dedicarlo al Señor, Dios le concede. Porque Samuel era un profeta, amén. ¿Cuántos conocen a Samuel? Profeta, y era el último juez de Israel. Amén. A su nombre. A su gloria. Romanos 12:1 dice, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo debemos presentar nuestro cuerpo? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y todo vuestro ser, escuchen bien, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado, sea mantenido, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida tiene que ser consagrada hasta que venga el Señor. Amén. A su nombre. Gloria. Primera de Samuel 8, verso 10 al 11 dice, Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. Lo consagra, dice el rey David, esos utensilios a Dios. Amén. ¿Utensilios de qué? De plata, oro y bronce, para que esté en la casa del Señor. Algo que debemos tomar en cuenta. Proverbios 3, 9 al 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Amén. Amén. Lo que Dios te ha dado, debes honrarlo, dice. A Dios. Amén. Todo lo que Dios te ha dado, te ha bendecido. Las primicias de todos tus frutos, debes darle a Dios, dice. Amén. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Si esto haces, dice la palabra, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Levítico 27, 28 dice, pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová. Todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Cuando dedicamos a Dios, ojo, digamos, hemos dedicado, por ejemplo, la casa al Señor. Y en esa casa no podemos hacer fiestas mundanas, hacer cosas que a Dios ofenden, porque claramente dice, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová, será algo santo. Amén. A su nombre, a su gloria. Si Dios te ha bendecido algo y lo has dedicado a Dios, no es para que tú lo profanes y hagas lo contrario. Amén. Claramente dice el Señor, no se venderá, escuchen bien, ni se rescatará
ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová. Si algo has consagrado a Dios, ojo, cuidado, no lo profanes. Números capítulo 6, verso 1 al 8 dice, Sansón. Jueces 13, 1 al 25, capítulo 16, verso 17. Lo más importante. Los nazareos eran, para los antiguos hebreos, hombres consagrados a Dios, que se abstenían de vino y otras bebidas embriagantes. No se cortaban el cabello, no podían acercarse a los muertos y poseían una fuerza espiritual especial. El tiempo que un hombre estaba consagrado se llamaba nazareato, nazareos. Amén. Número 6:2 dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo. ¿Qué quiere decir? Separado, consagrado para dedicarse a Jehová. Pueden leer ese texto de Números 6, verso 1 al 8, donde nos habla de la vida de Sansón. Amén. La ley del nazareato nos habla en Números del capítulo 6, del verso 1 al 8. Y la vida de Sansón, el llamado de Sansón, el llamamiento de Sansón nos habla en Jueces capítulo 13, del 1 al 25, y Jueces capítulo 16, verso 17. Eso lo van a leer en su casa. Amén. Y por último, vamos a ver la oración de la palabra, citando las escrituras. Amén. A su nombre. Dice la palabra Juan 5, verso 39. Primera recomendación para hacer este tipo de oración. Escudriñad las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. A su nombre. Escudriñan la escritura, porque ahí está la palabra. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír. Y el oír, ¿qué dice? Por la palabra de Dios. Una de las cosas, escudriñar la palabra y oír la palabra de Dios. A su nombre. Porque a través de oír la palabra viene la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lucas capítulo 11, verso 28 dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesús dijo estas palabras. Felices van a ser aquellos que oyen la palabra de Dios y lo guardan. Lo mantienen aquí en su corazón. ¿Amén? Eso es guardar. Lo preservan en sus corazones. Proverbios 4, verso 20 al 21 nos dice, hijo mío, esté atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, dice las palabras de Dios. Guárdalas, ¿en dónde? En medio de tu corazón. ¿Dónde se guarda la palabra? En el corazón. ¿Amén? A su nombre. Dice, Salmo 119, verso 34. Dame entendimiento, guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Le está pidiendo el salmista, ¿qué cosa? Entendimiento para guardar la ley y para cumplir de todo corazón. Salmo 119, 73 dice, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Eso tienes que pedirle a Dios. Señor, no comprendo tu palabra, hazme entender. Eso tiene que ser tu oración. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Proverbios 7, versos 2 al 3 dice, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Amén. Como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos. ¿Qué más dice? Escríbelos. ¿En dónde? ¿En un cuaderno? ¿En dónde debemos escribir? En nuestro corazón tiene que estar escrito la palabra de Dios. ¿Cuántos textos saben ustedes, hermano? Textos que les animan.
Cuando estás orando, puedes citarlo. Señor, tu palabra dice, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. ¿Dice o no dice, hermanos? Esa palabra puedes citarlo al Señor. Amén. A su nombre. Gloria. Deuteronomio 6, verso 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde? ¿Dónde estarán? En el corazón. Ahí tienes que grabarlo. A su nombre. Gloria. Muchos piensan que no, difícil es aprender textos bíblicos. Es difícil. Para los que no, lo escriben en su corazón. Puedes aprenderlo de memoria, pero no es lo mismo que tenerlo aquí en el corazón. Porque si lo tienes aquí en el corazón, en el momento de la prueba, esa palabra va a salir. Y esa palabra te va a dar aliento, te va a dar fortaleza. Cuando estés en peligro, ahí la palabra de Dios te va a venir y va a decir, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Ahí va a venir la palabra de Dios. Por eso es necesario saber las Escrituras. Y las repetirás. ¿A quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Amén. Y las atarás como una señal en tu mano. En tu mano. Y estarán como frontales en tus ojos. Amén. ¿Qué más dice? Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Por eso es necesario, yo les decía, hermanos, si ustedes pueden, si tienen una impresora o aunque sea pulsito con marcador, escriban textos bíblicos y péguenlo ahí en su casa para aprender ese texto. Es textos que los bendicen. Amén. A su nombre. Amén. ¿De cuántos en su cuarto hay textos bíblicos? Levanta su mano. De uno. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están? Aquí dice claramente, pongan, escriben más. Así vas a aprender la palabra de Dios. Hebreos 8:10 dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Hebreos 10:16 dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. No solamente en el corazón, ¿dónde dice? En la mente te lo va a escribir. A su nombre. Cuando vas a necesitar una palabra de aliento a un hermano, el Espíritu de Dios te va a tomar y va a resaltar un texto bíblico clave que le va a alentar al hermano. Amén. A su nombre, a su gloria. Josué 1:8, ustedes ya lo conocen. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo somos prosperados? ¿Cuándo nos sale todo bien? Cuando meditamos la palabra y la guardamos y ponemos por obra. Practicamos lo que está escrito. Porque una cosa es tener la palabra de Dios en nuestro cuarto ahí empolvándose, la Biblia ahí empolvándose. Amén. Pero otra cosa muy diferente es vivir esa palabra. Amén. A su nombre, a su gloria. La palabra es para escudriñar. Amén. Es para leerlo, es para digerirlo, para comerlo.
A su nombre. ¿Por qué muchos de nosotros? Yo personalmente estudiaba libros en la universidad, me los comía todo. Y cuando analizaba mi vida, ¿por qué yo he leído tantos libros y la Biblia lo he hecho a un lado? La Biblia que va a cambiar mi vida, lo he hecho a un lado. Desde ese momento yo empecé a meditar en la palabra de Dios. Para la gloria de Dios, para que el nombre de Dios sea exaltado. Tengo años ya meditando esa palabra. Aún sigo aprendiendo. No he entendido hasta ahorita de entender la Biblia, porque la Biblia es infinita su enseñanza. No se termina nunca de aprender. Cada pasaje bíblico puede sacar millones de mensajes referidos a diversas cosas. Amén. A su nombre, a su gloria. Dice Salmo 1, verso 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo. Su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa es la clave. Meditas en la palabra. Amén. Día y noche. Serás como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Las aguas que se presentan, el Espíritu Santo, que da su fruto a su tiempo, frutos del Espíritu Santo. Y su hoja no cae. Y todo lo que tú hagas va a prosperar, dice la palabra. Amén. Hay una promesa cuando uno medita la palabra. Lucas 24, verso 31 al 32 dice: les reconocieron, entonces le fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él desapareció de su vista. Verso 32 dice: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba el camino, cuando nos abría las escrituras. Esto está hablando del Señor Jesús. Cuando dos de sus discípulos estaban en camino a Emaús, y Jesús se le aparece caminando a los dos y les citaba las escrituras. Por eso dicen: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras Él nos hablaba del camino y cuando nos abría las escrituras. Isaías 43, verso 25 al 26 dice: yo soy, escuchen bien, el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este verso es lo que debes hacerles recuerdo en tus oraciones. Hazme recordar, dice el Señor. Entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Habla la palabra, reclama las promesas a Dios con la palabra. Hazme recordar, dice la palabra. Amén. Por eso esta oración citando las escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hazme recordar. Mateo 27, 46 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay unos textos bíblicos de la palabra. Mira cómo cita la palabra el Señor Jesucristo. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde está esto en la palabra? Está en el Salmo 22, verso 1. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Amén. Como la palabra de Dios, mira, cita el Señor Jesús, estando en un momento. ¡A su nombre! ¡A su gloria! Lucas 23, verso 46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Dónde dice eso en la palabra? Salmo 31, verso 5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. A ver, sin darnos cuenta, podemos estar citando la escritura. Amén. Cuando nosotros meditamos la palabra. Por eso es necesario que en oración nosotros citemos la escritura. Así ya no va a haber excusa de decir: no tengo palabras que decir. Puedes citar la escritura relacionada a tu problema, relacionado a lo que estás queriendo pedirle a Dios. Amén.
a su nombre. Deuteronomio 11, verso 13 al 21. Deuteronomio capítulo 11, verso 13 al 21 dice: si obedecieres cuidadosamente, escuchen bien, a mis mandamientos que yo te prescribo hoy, amando a Jehová tu Dios, sirviéndole con todo tu corazón, con toda tu alma, dice la palabra, yo daré, escuchen bien, esta es la promesa de Dios, si tú guardas los mandamientos, su palabra. Yo daré lluvia a tu tierra, a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo, por tus ganados comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatué, y apartaos, sirvaos a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová vuestro Dios, dice, sobre vosotros, y cierra los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Amén. En el próximo vamos a ver la oración de promesa, o sea, la oración de votos, cuando le prometemos a Dios, amén, algo. Le pedimos algo comprometiéndonos en algo también. Vamos a ver la oración de entrega de cargas, amén, cargas de opresión, todos esos aspectos vamos a ver. La oración por protección y la oración de profecía, la oración profética. Amén. Esos 4 tipos los vamos a ver la próxima semana. Vamos a levantar nuestras manos, vamos a dar gracias. Padre, te doy gracias por este tiempo que tú nos has permitido estar delante de ti. Gracias por permitirme predicar tu evangelio. Muchas gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias por este tiempo que nos has permitido estar delante de ti. Muchas gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús, que este tipo de oraciones lo puedan practicar mis amados hermanos que nos ven en las redes sociales, Señor. Porque todo lo que estamos estudiando, las partes, las componentes de la vigilia de oración son la clave para crecer espiritualmente. Gracias, Señor. Gracias por poner esto en mi corazón. Señor, lo vamos a culminar este estudio, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. La paz de Dios sea para todos ustedes, amados hermanos. Shalom.